Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre nuestros pueblos amerindios, culturas precolombinas que habitaron en América antes de la llegada de los españoles, de Cristóbal Colón. Entonces vamos a dar inicio con la cultura inca. Esta cultura también recibió el nombre de cultura quechua. Fue una de las más grandes civilizaciones de América como tal. Su apogeo se dio sobre el siglo XIII antes de Cristo, y cuando hablamos de eso es que fue el punto de mayor éxito en su cultura, fue cuando tuvieron mayor esplendor, cuando lograron alcanzar la mayor cantidad de organización social como tal. Y esto se da cuando llegan al Valle del Cusco, en lo que actualmente conocemos como Perú. ¿Listo? Ellos habitaron principalmente lo que fue la cordillera de los Andes. De hecho, dentro de sus pueblos más reconocidos a nivel mundial es Machu Picchu. Es la ciudad que vemos aquí en esta foto. Es una ciudad que se construyó en una de las montañas de la cordillera de los Andes, en el territorio peruano. Sin embargo, los orígenes de este grupo indígena es un origen muy remoto, de mucho tiempo atrás, de aproximadamente del año 1100 antes de Cristo. En esa época ya controlaban, ya estaban creando lo que posteriormente sería la gran civilización que fue en el territorio de Perú. Bueno, dentro de lo que trabajaron también alcanzaron el éxito en Cusco, debido a que estaban huyendo de otro grupo aborigen que recibió el nombre de Tiahuanaco, que había sido invadido por grupos procedentes de Tucumán en la Argentina actualmente. ¿Listo? Esta invasión provocó que los grandes líderes de esa cultura inca, sacerdotes y familias, se dirigieran hacia el norte del territorio, llegando a estas ciudades y empezando a generar toda la cultura como tal, la cultura inca. Dentro de lo que más se destaca en estas culturas son sus construcciones a base de piedra y de terrazas, que como vemos en la imagen tienen diferentes niveles, y en cada nivel pues hay diferentes secciones, diferentes habitaciones para los miembros de la tribu. Tenían un sistema también para llevar el agua por estos lugares, un sistema de acueducto que fue bastante innovador y bastante bueno para el periodo de tiempo en el que se encontraron ellos, teniendo en cuenta que la tecnología que pues había en esa época es muy diferente a la tecnología actual. Ahora hablaremos sobre el Imperio Azteca. El Imperio Azteca también recibió el nombre de Imperio Mexica, que fue un grupo político y que en su mayor momento de esplendor comprendió, se ubicó en una gran parte de lo que actualmente se conoce como el país mexicano, el país México, y algunas zonas de la actual Guatemala. La principal capital de este imperio se estableció en la ciudad de Tenochtitlán, en el Valle de México, cerca a un gran lago. Y llegaron a este lugar procedentes de la ciudad de Aztlán, que fue un lugar que tenía gran importancia para ellos, que está ubicado actualmente en el oeste mexicano. Tras fundar esta capital,
los aztecas empezaron a expandir sus dominios, lo que ocasionó diferentes enfrentamientos con otros pueblos que se encontraban en esta área. Sin embargo, lograron algunos acuerdos con estos grupos y organizaron una alianza que acabaría convirtiéndose en el imperio azteca. La historia de origen de este grupo se da también, como muchas culturas, con datos entre lo imaginario y algunos datos comprobados. Según la tradición oral mexicana, el origen se encontró en la zona de Aztlán, término que del que se deriva la palabra azteca, de allí proviene este nombre. Era un pueblo nómada y sin embargo no se sabe el motivo exacto del por qué comienzan a trasladarse, y el primer lugar al que llegan es Teoculhuacán. Me disculparán, pero pues son unos nombres un poco complejos de pronunciar. Sin embargo, hay otras personas que piensan que la historia está basada en mitos, y estudiando los restos arqueológicos ubican que el punto de origen es de Mexatitán, en Nayarit. Otra de las culturas importantes que tuvimos en América fue la cultura maya. Esta cultura se ubicó en lo que actualmente es la parte sur de México y parte de Guatemala, Salvador, Honduras y Belice. Su periodo inició en el año 250 aproximadamente después de Cristo, y llegando a un momento máximo de esplendor en este periodo de tiempo. Los mayas fue una de las grandes culturas que tuvieron bastantes aportes. Dentro de lo que realizaron estas culturas está el calendario maya, calendario que fue muy famoso y se puso de mucha moda hace unos cuantos años, debido al cual según este calendario, en el año 2012, más exactamente el 21 de diciembre de este año, se llevaría a cabo el fin del mundo como lo conocemos. Sin embargo, pues ya sabemos que eso no sucedió, y todo esto está dado debido a las múltiples interpretaciones que le pueden dar las personas que conocen de este sistema. Otro de los elementos característicos e importantes que tuvo esta civilización como aporte fue el desarrollo de un sistema de numeración que a la fecha pues aún sigue vigente, el cual empezó a crear las primeras formas de conteo y retroconteo, es decir, contar hacia adelante, contar hacia atrás. Asimismo, tenían diferentes cultos, diferentes tradiciones. Uno de los dioses o de las insignias a lo cual tenían ellos culto es un ave que se llama el quetzal. Es un ave que tiene una cola alargada y que tiene unos colores vivos muy, muy bellos, que en la actualidad aún existe esta ave, aunque es muy difícil de encontrar. Dentro del ocio, es decir, actividades que desempeñaban ellos para no aburrirse, tenían la realización de un juego, se me va en este momento el nombre del juego, el cual consistía de muy similar al baloncesto. Este juego consistía en tener ubicados en las paredes unos aros en piedra, y con una pelota que ellos fabricaban de un material especial e impulsándola con la cintura, tenían que hacer pasar esa esfera por medio de los aros en piedra, muy similar y comparable a lo que actualmente es el baloncesto o el básquetbol en nuestro caso, obviamente con la diferencia de que el juego en este caso pues se realiza con las manos. En esa época el impulso se daba netamente con la cintura, y el equipo perdedor en este juego por lo general era sentenciado a muerte. Entonces recordemos que estas culturas
eran bastante rígidas, por decirlo de alguna forma, con los castigos que implementaban, y a las personas que, por ejemplo, cometían actos que no debían ser, como robar, tomar objetos que no pertenecían o hacerle daño a su propia familia, les generaban un castigo bastante fuerte, llegando a ser la muerte en muchos casos de ellos. Tenían también una ceremonia, un culto hacia los dioses del sol y de la luna. A cada uno de ellos tenían un templo, y dentro de las actividades que les realizaban como culto era el sacrificio de personas, de animales, a los cuales ubicaban en un altar y con una hacha muy afilada procedían a quitarle la cabeza y ofrecer como tributo a los dioses para que los bendijeran con buenos climas, abundancia en agua también, para poder tener sanos los cultivos. Recordemos que los mayas y los aztecas también fueron grandes dominadores y grandes agricultores